el estoicismo y la búsqueda de la victoria silenciosa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la verdadera naturaleza de la victoria? Todos conocemos el concepto tradicional de victoria: una medalla, un trofeo, el reconocimiento del público. Pero, ¿y si te dijera que la victoria más profunda, la más duradera, no es la que se celebra en público, sino la que se alcanza en silencio? La victoria que no necesita ser anunciada, ni celebrada con bombos y platillos. Bienvenidos a este viaje hacia el estoicismo. Una filosofía que, aunque antigua, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Y en este video, exploraremos una de las ideas más poderosas que los estoicos nos dejaron. Irse en silencio es la mejor victoria. Para entender esta afirmación, primero debemos adentrarnos en qué significa el estoicismo. El estoicismo es una escuela de filosofía que se originó en Grecia hace más de 2000 años, fundada por Zenón de Sitio, pero sus principios fueron perfeccionados por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Su enseñanza más central se puede resumir en una idea: la verdadera felicidad y libertad vienen de controlar lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la victoria silenciosa? El estoicismo nos enseña que la victoria verdadera no está en los logros externos, sino en cómo manejamos nuestras emociones y cómo actuamos conforme a nuestros valores, sin necesidad de que los demás nos aplaudan. La victoria interna, la victoria de la mente y el espíritu, no depende de la aprobación pública, sino de la paz interior que alcanzamos cuando dejamos de buscar la validación de los demás. Y esa, mis amigos, es la victoria en silencio, la fuerza silenciosa del estoico. En un mundo tan ruidoso, donde constantemente nos bombardean con expectativas externas y nos impulsan a competir, el silencio se convierte en un acto de resistencia. Este no es un silencio de sumisión, sino un silencio poderoso, lleno de autoconfianza y serenidad. Imagina un atleta que ha entrenado toda su vida para una competencia. Puede que se quede callado en la línea de salida, sin alardear de sus logros pasados ni de su preparación. Pero, en el momento en que comienza la carrera, demuestra con sus acciones lo que realmente es capaz de hacer. El silencio de su presencia es la manifestación de su disciplina y enfoque. ¿Quién necesita hablar cuando el resultado de tus acciones habla por sí mismo? Un ejemplo clásico de esta fuerza silenciosa en la historia del estoicismo es Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo. Aunque fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo, nunca buscó ser reconocido o venerado. De hecho, su mayor legado no es su poder político ni sus victorias militares, sino su capacidad para vivir de acuerdo con sus principios, incluso en medio de los desafíos más grandes. En sus meditaciones, Marco Aurelio se enfocaba en la importancia de la calma, la humildad y la moderación. Lo que no es bueno para el colibrí, no es bueno para el hombre. Escribió en sus reflexiones, recordándose a sí mismo que la naturaleza tiene sus propias reglas y que todo lo que realmente podemos controlar es nuestra propia actitud ante lo que nos sucede. Aquí, el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una expresión de dominio propio y de control emocional. La verdadera victoria, según Marco Aurelio, se alcanza cuando dejamos que nuestras acciones reflejen nuestra virtud, sin la necesidad de reconocimiento o aplausos. El arte de la calma estoica en la adversidad. La vida está llena de desafíos. No importa lo que hagas, siempre habrá obstáculos, dificultades y momentos de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo respondes tú a esos obstáculos? El estoicismo nos enseña que no tenemos control sobre las circunstancias externas, pero sí sobre cómo elegimos responder a ellas.
Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. La verdadera victoria es nuestra capacidad para mantener la calma frente a la adversidad. Imagina por un momento que estás en medio de una situación difícil. Tal vez has perdido tu empleo, tal vez estás atravesando una ruptura, o tal vez te enfrentas a una situación de injusticia. ¿Qué pasa si, en lugar de reaccionar impulsivamente o caer en la desesperación, eliges mantener la serenidad, reflexionar y tomar decisiones racionales? Aquí entra el concepto de ir en silencio. Cuando no somos arrastrados por la turbulencia emocional del momento, cuando actuamos con claridad y propósito, esa es una victoria mucho más poderosa que cualquier reacción impulsiva o rencorosa. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, pasó por su propia serie de pruebas. Fue desterrado de Roma, sufrió traiciones y fue testigo de las injusticias del poder. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación o el odio, Séneca eligió aprender de estas adversidades y enfocarse en lo que podía controlar, su propio carácter. En su obra De la brevedad de la vida, Séneca escribe: «La vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta, gastándola en actividades que no nos brindan ninguna satisfacción verdadera». El silencio no significa renunciar a la acción, sino que es una invitación a actuar de manera consciente, sin ser arrastrados por emociones negativas o deseos de venganza. La mejor forma de salir victorioso de una adversidad es mantener tu paz interior, no dejar que nada ni nadie te arrebate tu serenidad. La vanidad del mundo y el silencio como rebelión. En una era de redes sociales y constante exposición pública, ¿realmente necesitamos ser vistos para ser valiosos? Vivimos en una cultura donde se nos mide por los likes y los comentarios que recibimos, donde el éxito parece ser sinónimo de ser popular. Pero ¿qué pasa cuando renunciamos a la búsqueda de la aprobación externa? El silencio es, en este contexto, un acto de rebeldía contra la vanidad del mundo. Al dejar de perseguir la validación externa, nos liberamos de las cadenas que la sociedad nos impone. El verdadero éxito no se trata de acumular seguidores o ser aplaudido por las masas, sino de vivir una vida que sea fiel a nuestros valores, sin la necesidad de que otros validen nuestra existencia. Un ejemplo clave de esta rebelión silenciosa es Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo. A pesar de sus orígenes humildes y la adversidad que enfrentó, Epicteto nunca permitió que las circunstancias externas determinaran su valor. En su obra, Disertaciones, nos dice: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas». Epicteto entendió que el verdadero poder viene de la capacidad de mantener nuestra integridad, sin importar lo que el mundo piense de nosotros. El silencio en este caso es un acto de autenticidad. Un recordatorio de que no necesitamos ser reconocidos por los demás para ser verdaderos y fuertes. La victoria silenciosa. Reflexión final. Entonces, ¿por qué irse en silencio es la mejor victoria? La respuesta es que la verdadera victoria no está en lo que los demás piensan de ti, sino en cómo te ves a ti mismo. No se trata de ganar una medalla, ni de ser elogiado por tus logros, sino de vivir conforme a tus principios, sin dejar que el ruido del mundo te desvíe de tu camino. Cuando logramos actuar con virtud, sin la necesidad de reconocimiento público, alcanzamos algo mucho más grande que cualquier trofeo o medalla. Alcanzamos la paz interior. Nos damos cuenta de que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de vivir con integridad y fortaleza, incluso en el más absoluto de los silencios. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío o que logres algo importante,
Recuerda que la victoria más poderosa es la que no necesita ser anunciada. Es la victoria que resides en tu ser interior, aquella que te permite vivir en paz contigo mismo, independientemente de lo que el mundo vea o piense. Para concluir, el estoicismo nos invita a una reflexión profunda. No busques la fama, ni el aplauso, ni la validación. Busca la serenidad, el autocontrol y la virtud, porque la victoria más grande es aquella que se obtiene en el silencio de tu corazón, sabiendo que has vivido una vida con propósito. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado este video y te gustaría aprender más sobre cómo aplicar la filosofía del estoicismo en tu vida, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.